Buenas noches, Magíster. Soy la estudiante Sofía Chamorro de la carrera de Educación Básica, modalidad en línea del paralelo C1. En mi caso voy a compartir lo que he aprendido o el impacto que me ha dejado los 2 días de jornada académica llamada Formación Integral para las Generaciones del Mañana. Aquí se han expuesto muchas ponencias expuestas por diferentes expositores, pero la que me pareció más interesante fue la del expositor Martín Gonzalo Cepico, ya que habló de algo muy interesante, que es la inteligencia artificial, el impacto que ésta tiene en los estudiantes, como se menciona aquí. Sabemos bien perfectamente que herramientas como ChatGPT o Gemini son útiles para el desarrollo educativo de los estudiantes. Sin embargo, también tiene sus riesgos, como lo ha dicho el expositor durante los 2 días de jornada académica. Por eso mi ensayo se enfoca en el impacto de la inteligencia artificial en los estudiantes de educación básica. Aquí también el expositor hizo mención de algo que me parece muy interesante, que es la IA generativa. También destacó que herramientas de inteligencia artificial son muy útiles en educación porque son hechas con el propósito en sí de solventar las dudas de muchos estudiantes. No obstante, también esas herramientas tienen un impacto negativo, sobre todo en estudiantes de educación básica, que han usado esta herramienta o que usan esta herramienta de manera responsable, lo que causa que su aprendizaje cada vez sea de menor calidad y también que ya no tengan tanta creatividad o ganas de aprender en este caso como antes. En sí hay que tener en claro qué es la IA generativa. En este caso, la IA generativa es un tipo de IA que es capaz de crear o generar nuevo contenido a base de lo que una persona le está pidiendo. Especialmente se enfoca en crear videos, imágenes, es capaz de aprender cualquier lenguaje de programación, es capaz de aprender arte, química, biología o cualquier tema complejo, con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de información posible y solventar con facilidad los datos que le piden millones de personas en este caso. La inteligencia artificial revolucionó la forma en la que se interactúa con la tecnología. Tiene un impacto significativo en muchos ámbitos, pero vamos a hablar especialmente del de la educación, ya que ese es el que nos compete más por el momento. Hay que tener en claro un ejemplo. Por ejemplo, si un estudiante necesitara crear un poema, ¿qué es lo que se hace en este caso? Si es que no tiene la inspiración para crear un poema, lo que se hace es mandar una base de lo que él necesita, es decir, palabras clave o decirle cómo lo desea y de qué género sería el poema. Y basta con que él ponga esas palabras clave para que la inteligencia artificial lo cree en cuestión de segundos. De la misma manera, si es que él quiere crear una imagen, solo le pone descripciones básicas, como serían las descripciones físicas de los personajes y del escenario, y así la IA estaría creando la imagen en cuestión de segundos. Por supuesto, tiene muchas ventajas. Una de ellas es que los estudiantes ya no se quedan atrás, aunque también representa una limitación porque no todos los estudiantes tienen la capacidad de adquirir esas herramientas, como estudiantes que viven en zonas rurales en este caso. Pero en gran medida es muy útil y ningún estudiante se queda atrás. Se dice aquí, ya que cada estudiante tiene la posibilidad de aprender por medio de esas herramientas y se adapta el contenido y la metodología de la enseñanza de acuerdo a las necesidades de él. Es decir, que ya no se sigue una metodología de enseñanza tradicional como lo era cuando el profesor dictaba la clase y el estudiante recibía la información, sino que esta vez el estudiante puede construir su propio conocimiento. En este caso, los chatbots educativos como ChatGPT o Gemini permiten a los estudiantes plantear preguntas y también recibir una respuesta de manera inmediata. Y en ese sentido, la IA crea entornos de aprendizaje más interactivos y atractivos. Esa es una de las ventajas, sin embargo, también tiene muchas desventajas o riesgos que se han presentado durante la jornada expuesta por el expositor Martín. Una es la que se ha mencionado anteriormente, la cual fue dicha por él, es que los estudiantes ya no se sienten tan motivados por aplicar lo que conocen, lo cual afecta su calidad de aprendizaje y creatividad y reduce sus habilidades básicas. Si bien es cierto que la IA puede ser útil para aprender durante la realización de la actividad, también puede afectar a los estudiantes que dependen en sí de esta herramienta, más para pedirle que haga una actividad, pero no en sí para aprender lo que busca esta actividad.
Una parte de la información generada pues también es olvidada después. Por ejemplo, si un docente le hace la pregunta al estudiante de cómo ha hecho el ejercicio, en la mayoría de los casos el estudiante no va a saber cómo responder, ya que no se ha centrado en analizar primero a detalle cómo se resuelve el problema o en tener la idea de cómo resolverlo. En este caso se requiere que él ponga de su tiempo y de su esfuerzo para entender el problema, ¿no? Y a saber o al menos tener la idea de cómo hacerlo, lo cual logrará que pueda retener la mayor cantidad de información posible y que su aprendizaje sea más eficiente. Así cuando el docente quiera hacer la retroalimentación, él sabrá en qué parte exactamente se le hace la retroalimentación y podrá hacer sus debidos ajustes. También es importante, en este caso se ha mencionado, establecer medidas ante la toma de decisiones éticas sobre cómo utilizar la IA en la educación, lo que es la recopilación de datos y la personalización. Aquí se usan ciertos algoritmos que deben ser muy transparentes respecto a permitir a los educadores y estudiantes entender cómo se toman las decisiones y cómo se utilizan los datos. Lo que podemos concluir es que la IA o la IA generativa es una herramienta poderosa que puede ayudar a los estudiantes a resolver ciertos problemas complejos. En este caso, como estudiantes de universidad, les puede ayudar a resolver códigos de programación, pero a la vez esto puede ser desfavorable, ya que solo copiamos y pegamos la información que nos está diciendo, pero no nos centramos en estudiarla y en aprenderla. Y en este caso, los estudiantes, sobre todo los estudiantes de educación básica, deben saber cómo manejar esta herramienta de manera responsable y equilibrar el uso de la IA con el conocimiento que han aprendido para reforzar su conocimiento en temas en los que se les presenten dificultades y también mejorar la calidad de aprendizaje. Y también así se facilita la interacción entre ellos con el docente al ser más ágiles respondiendo a preguntas. Este es todo lo que puedo aportar. Les agradezco por su atención.